Gracias, Bea. Gracias, Tomás, por estar con todos ustedes y desde luego con Álvaro, querido amigo de años para acá. En efecto, yo creo que no se equivocan quienes ven un retorno o una permanencia de lo que se ha llamado a lo largo de los años el populismo en América Latina, sin que siempre sea muy evidente qué se entiende exactamente por ese término. Desde los años 40 o a propósito de los años 40, 30 y 40, cuando se empieza a utilizar el término, ha sido utilizado para muchas cosas, a veces con fines estrictamente académicos, a veces con fines políticos, en contra o a favor, y no es necesariamente el término más preciso y que nos permita entender lo que sucede en una coyuntura determinada en América Latina, pero en vista de que ese es el término que se usa más comúnmente y que se ha utilizado en el anuncio de esta conferencia, recurramos a él sin necesariamente pensar que es el término ideal para describir o analizar fenómenos que pueden ser muy diferentes en distintos momentos de la historia de América Latina. Lo primero, volviendo a lo que tú decías, Bea, en tu introducción, me parece que es muy pertinente decir, el populismo en América Latina, trátese de lo que sucedió desde los años 30 hasta, pues, si quieres, la elección chilena y la constituyente chilena de estos días, tiene una raíz muy clara en América Latina, que es un agravio social perdurable, constante, y que no ha terminado de ser resuelto por los distintos regímenes que ha habido en la región desde esa época. Es un agravio sin duda de desigualdad, es un agravio de ausencia de movilidad social, que acompaña el primero, porque como es bien sabido, hay muchos analistas, muchos historiadores, muchos economistas que piensan que la desigualdad no es per se algo negativo, depende a condición de que haya movilidad, es decir, que no sean siempre los mismos los que están abajo y los que están arriba. En el caso de América Latina, a diferencia de otros países que también padecen serios niveles de desigualdad, como Estados Unidos, en América Latina esa movilidad social que permite que los que están arriba no siempre sean los mismos y los que están abajo tampoco lo sean, esa movilidad tampoco nunca ha existido. Entonces hay un primer elemento ahí que es real, a saber que el populismo es el resultado de un agravio. Puede canalizarse ese agravio de muchas maneras, no tiene necesariamente que ser el populismo, no siempre ha sido el populismo, pero en muchas ocasiones es la canalización más clara, más fácil, más recurrente en la historia moderna, digamos, los últimos 80 años de América Latina. Ese es un primer rasgo muy importante. Un segundo rasgo que también mencionabas, Bea, tiene que ver que a lo largo de estos 80 años en distintos países y en distintos momentos ha habido una suficiente apertura democrática, una suficiente posibilidad de que se expresen estos agravios por vías democráticas o semidemocráticas, es decir, de protesta en la calle contra gobiernos que no necesariamente reprimen, aunque tampoco necesariamente haya elecciones, para que sí el populismo se exprese en políticas públicas que son el resultado de presiones de estos grupos sociales marginados o resentidos o con expectativas crecientes y que no se cumplen, y que entonces
tienen la oportunidad de manifestarse. La diferencia entre distintos periodos de la historia moderna de América Latina, cuando surgieron estos regímenes, ha sido que en determinados momentos, digamos los 60 y 70, hablando de las dictaduras militares del Cono Sur y de Centroamérica, pues por mucho agravio social que hubiera, si sacabas la cabeza te la cortaban, cosa que no necesariamente sucedía en los años 30 y 40 en muchos países de América Latina, ni tampoco sucedió los primeros años de este siglo y está sucediendo ahora. Entonces me parece que sí, sin decir que el populismo se expresa solo cuando hay regímenes democráticos, es cierto que se expresa cuando hay suficiente posibilidad de que se manifieste en elecciones o en manifestaciones o en protestas o en los medios o en los congresos para que sí se dé esa llegada al poder y la aplicación de políticas públicas que responden a esas pulsiones. Yo quisiera, dicho estas dos cosas, referirme un poquito a lo que muchos han llamado en términos recientes, en tiempos recientes, la nueva marea rosa de América Latina, en América Latina, y que ven justamente en muchos de los gobiernos supuestamente pertenecientes a esa nueva marea rosa, una especie de retorno del populismo, si no de los años 30 y 40, por lo menos de lo que vimos en algunos momentos en los años 70 en algunos países y sobre todo a principios de este siglo. Yo tengo mis dudas sobre la validez o la eficacia de esta denominación de nueva marea rosa. Sé que a cierto nivel de aproximación, todo pareciera indicar que sí estamos ante un fenómeno no muy distinto al que vivimos a principios de este siglo. En México, quizás la gran diferencia con el pasado, hay un gobierno de izquierda o populista o progresista, como se le quiera llamar. Yo tengo mis dudas que el gobierno de López Obrador sea todo eso, pero demos por sentado por el momento que lo es. En la Argentina, la elección de Alberto Fernández apuntó en la misma dirección. En Perú, aunque hay una tal confusión y me da un poquito de vergüenza hablar del Perú en compañía de Álvaro, entonces voy a dejarle ese caso junto con los demás a él, a ver si él nos puede explicar lo que para mí resulta inexplicable, pero bueno, pues Álvaro tiene el talento y la inteligencia para hacerlo, aunque sea una tarea muy complicada. En Bolivia hubo una elección el año pasado donde de nuevo volvió, si no Evo Morales propiamente, gente muy vinculada a él y donde él tiene una gran influencia. Y bueno, la elección de Chile del año pasado y las que vienen en Colombia y en Brasil este año, donde casi seguramente ganará Petro en Colombia y Lula en Brasil, darían la impresión de que estamos no solo ante una nueva ola, una nueva marea rosa, sino que además viene con un fuerte impulso populista en los programas, en las aspiraciones, en los agravios de la sociedad que se manifiestan de muchas maneras en la calle, desde luego en Chile desde hace 2 años, en Colombia el año pasado, en Brasil constantemente por distintas razones. Volvemos de nuevo a eso. Yo tengo mis dudas al respecto por una serie de razones que quisiera exponer rápidamente. La primera es que son izquierdas o regímenes posiblemente populistas muy diferentes entre sí. No necesariamente se parecen todos. El peronismo argentino, pues desde luego, tiene una proclividad por políticas públicas populistas, pues desde los años 40. Es una tentación irresistible que tienen los argentinos en esos casos, pero también es cierto que el presidente Fernández pues, se ha visto copado, acotado
por la necesidad primero de llegar a un acuerdo con los acreedores privados argentinos y ahora por llegar a un acuerdo con el FMI, a quien le deben 44.000 millones de dólares que tienen que pagar. Y esto hasta cierto punto le ha puesto límites a lo que ya en más de 2 años, casi 3, ha sido un gobierno que sin duda le gustaría ser populista. No tengo la menor duda al respecto, pero que no lo puede hacer por estas limitantes tan concretas que tiene. Y lo podemos ver en el caso de Fernández, si se quiere, para ver lo que está sucediendo en la actualidad en las distintas posiciones de la Argentina sobre el tema ruso y de Ucrania. Va Alberto Fernández a Moscú en febrero, diciendo que la Argentina puede ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina, se abstiene en la votación l'OEA sobre la invasión rusa a Ucrania, pero en la ONU vota a favor y cada día pues trata de quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Por qué? No porque sus convicciones sean ambivalentes, sino porque las limitantes que enfrenta son esas. El caso de Boric en Chile, que toma posesión pasado mañana, creo que va a ser incluso más interesante. Ha sido muy categórico Boric, por ejemplo, en su condena a la invasión rusa, y creo que sus definiciones frente a una serie de votaciones que ha habido ya en la constituyente a propósito de la minería en Chile, a propósito de varios otros casos, pues me parece... Un minuto. Hoy, me parece que justamente nos permiten pensar que no hay esta uniformidad generalizada de todos estos movimientos. Dejo el caso por el momento de Petro y de Lula, porque son hipotéticos, primero tienen que ganar y por definición no sabemos exactamente qué van a hacer en el gobierno, pero yo apostaría, por lo menos en el caso de Brasil, que veremos a un Lula, si es que gana, que tuvo que aliarse con el centro para ganar y que se parecerá mucho más a su primer gobierno de 2002-3 a 2007 que al segundo de Lula o a cualquiera de los dos de Dilma Rousseff. Es decir, un gobierno que en el fondo será más bien de índole socialdemócrata que populista, según la vieja tradición latinoamericana. Ahí la dejo, si quieres, Bea, y ya volveremos seguramente sobre muchos de estos temas.